Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el asesor e investigador del IPASUD, Teófilo Vázquez, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy hablaremos de esos hallazgos, pero también de ese legado tan importante que nos dejó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición a un año de la entrega del informe Si hay futuro, si hay verdad. Saludo entonces al profesor Teófilo Vázquez. Muy buenas noches y por favor presente el tema y el invitado de hoy. Muy buenas noches a los escuchas del programa. Muy buenas noches a ti, Sonia, y al comisionado Carlos Martín Presén, que con mucho gusto aceptó nuestra invitación a este programa que tiene como objetivo central hacer un balance del legado un año después del informe de la comisión de verdad, donde trabajamos con Carlos, él en calidad de comisionado y yo como parte del grupo de investigación de la Dirección de Conocimiento. Carlos Martín Brestein, el comisionado, es una persona que ha trabajado en varias comisiones de verdad, en la de Guatemala, en la del Perú, en la de Colombia, y actualmente acaba de entregar el informe de caso de Ayotzinapa en México. Es decir, es un hombre que tiene muchas experiencias. Una cosa que yo siempre destaqué del comisionado, como te dije, Sonia, es que nos ayudaba siempre, siempre de manera constante a no mirarnos el ombligo por la mirada y la perspectiva comparada que tenía, porque hay veces los investigadores colombianos somos muy dados a mirarnos el ombligo y tener solo como referente de reflexión nuestro particular conflicto armado, que cuando uno habla con Carlos empieza a decir, pues no es tan particular como creemos, porque esos patrones, esas formas, esas motivaciones pasaron en otros lados. Entonces, sin más vueltas, quiero que empecemos, Carlos, con la primera pregunta que parece de apuño, pero que es fundamental para empezar la conversación. A un año de la entrega, ¿cómo califica usted, Carlos, comisionado, eh, el impacto en la sociedad colombiana? ¿Qué reflexiones le merecen a usted el impacto que ha tenido, digo nuestro informe final, porque yo hice parte del equipo, Claro. en la sociedad colombiana, las discusiones que ha suscitado, el calibre de esas discusiones? Calibre digo en el mejor sentido de la palabra, o en el peor hay veces. Bueno, gracias Teófilo y gracias Sonia por la invitación, ¿no? Es un gusto, bueno, compartir este tiempo de conversación sobre el trabajo de la comisión, el informe, el impacto. Para nosotros el trabajo de la comisión siempre fue dos cosas a la vez, ¿no? Casi todas las comisiones, pero esta especialmente, tiene una dimensión de proceso, ¿no? De qué tipo de conversación nacional con diferentes actores, ¿no? Qué tipo de procesos de reconocimiento alrededor de todo esto se dieron en el camino y qué impacto tuvo eso en la sociedad colombiana, ¿no? Es decir, hay un escenario de la participación, de la activación de la palabra, de la escucha de historias y de memorias muchas veces confrontadas, defensivas, de víctimas y responsables. Hay todo un camino, ¿no? De cómo abordar el impacto traumático de la guerra, el dolor, el sufrimiento, las consecuencias de las gravísimas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario cometidas en el país, ¿no? Y eso me parece que es un resultado muy relevante del propio trabajo de la comisión y que tuvo un impacto durante el trabajo de la comisión, pero también posteriormente abriendo conversaciones entre diferentes, ¿no? Y también abriendo un espacio para las víctimas que ya había sido iniciado obviamente por el trabajo de las organizaciones, del Centro Nacional de Memoria Histórica, de muchas universidades, un trabajo que se venía haciendo en Colombia, pero
digamos, una apertura para mí muy significativa de una dimensión diferente del trabajo sobre la verdad, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y de otra parte, el propio informe de la comisión, ¿no? Desde el principio, cuando empezamos en la comisión, las primeras discusiones entre los comisionados y después también con el equipo de investigación, con Teo, entre otros, ¿no? Y otras, fue, bueno, ¿qué va a decir la comisión que no esté dicho ya en Colombia, ¿no? Un país en el que, comparativamente con otros países, se ha investigado tanto, se ha dicho tanto, digamos, ha habido procesos, hasta procesos judiciales, los tribunales de justicia y paz, una larga trayectoria de investigación, después de muy alta calidad en las universidades, en diferentes centros. ¿Qué va a decir la comisión que no esté dicho ya? ¿Mm? Y pongo eso como punto de referencia porque no es en cualquier país, en cualquier situación, ¿no? Cuando empezó la CONADEP en Argentina, empezó en un contexto en el que se trataba de la investigación de los desaparecidos, había muy poca investigación sobre eso y era casi el primer arranque de todo un proceso que se ha venido después. Lo mismo pasó en países como Guatemala o El Salvador, ¿no? En el que había pues muy poco trabajo previo hecho, ¿no? Colombia, en cambio, la comisión se enfrentaba a un desafío de qué vamos a decir en un contexto de tanta investigación y tanto, bueno, conocimiento en parte, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque la comisión logró, creo, hacer un trabajo pues muy significativo también en términos del informe y hablarle al país en una clave un poco distinta, ¿no? Del conjunto de los casos y del conjunto de las investigaciones. Nosotros nos centramos en algo que para la comisión desde el principio fue muy importante. Estamos trabajando en un proceso de paz, pero es una paz incompleta, y necesitamos. Colombia ha vivido, por otra parte, múltiples intentos de procesos de paz desde mediados de los años 80, con el caso de la Unión Patriótica, la Constitución del año 91, el intento del Caguán, la desmovilización de la cúpula paramilitar, de la negociación con las FARC. Este era el primer marco de un proceso transicional, ¿no? En el que el acuerdo de paz no es solamente la desmovilización, sino incluye otra serie de medidas que ya habían sido apuntadas anteriormente, pero nunca habían sido acordadas en un marco de un acuerdo entre la guerrilla y el gobierno. Y también nos puso el énfasis en lo que nosotros discutimos, ¿te acuerdas, Teo? Bueno, ¿cuáles son los factores de persistencia del conflicto, ¿no? Porque Colombia ha vivido un conflicto que se ha ido manteniendo durante mucho tiempo, se ha ido reciclando de nuevas maneras y teníamos que hacer énfasis en esto, ¿no? Entonces, el informe creo que da cuenta globalmente del conjunto de las dinámicas de la guerra, las afectaciones a la población civil, plantea también, digamos, ciertos elementos de a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las terribles consecuencias que ha dejado el conflicto armado, no solamente en las víctimas, ¿no? Sino en la sociedad, la relación de esto con la desigualdad, de esa Colombia que no ha contado históricamente en el país, ¿no? En la construcción de esa Colombia, el brutal impacto en las víctimas, ¿no? Pues solo en el caso del exilio, que yo trabajé de una manera más específica también, pues tenemos 1 millón de personas que tuvieron que salir del país por motivos de conflicto armado. Y hay realidades muy invisibles. Creo que el informe de la Comisión ha contribuido a poner eso en el escenario público, ¿no? A poner una amplia discusión, ¿no? En muy diferentes sectores sociales, y en un contexto de un gobierno que asumió, digamos, la agenda de las recomendaciones de la comisión, ¿no? De un cambio también político pues muy relevante para el país, claro, con un larguísimo recorrido todavía por delante, ¿no? Pero creo que la comisión ha puesto con su informe y especialmente con el volumen de hallazgos y recomendaciones cuáles son los puntos fundamentales, ¿no? Que hay que cambiar en el país para que esa violencia no se repita. Perdón por extenderme, pero bueno, creo que es como un marco general del trabajo de la comisión. Obviamente todo eso está ligado siempre a los vaivenes políticos, ¿no? Países en los cuales eh, las recomendaciones de la comisión o el propio informe se ha asumido, se ha difundido, etcétera. Otros en los cuales eso ha sido de una manera más limitada. Pero creo que Colombia, en ese proceso de cambio también en el que está, ¿no? Va a necesitar también su tiempo y una fuerte movilización social alrededor de esto. Sabemos que hay sectores en todos los países, incluyendo Colombia, negacionistas de todo esto, ¿no? Y que tratan de cuestionar pues el contenido de los informes, ¿no? Convertirlo en una opinión más,
no discutirlo, porque nosotros decimos el informe es para discutir, ¿no? Pero creo que el impacto del trabajo de la Comisión ha sido muy relevante en ese contexto incierto y que todavía el camino de la paz le queda recorrido, pero creo que va a seguir siendo una pieza fundamental para los próximos tiempos. En ese sentido también va las otras preguntas. Yo creo que es importante, Carlos, que contemos de manera vivencial, tú como comisionado, cómo fueron las vicisitudes del proceso de construcción del informe, cómo lo construimos, cómo lo hicimos, cómo lo orientamos, cómo enfrentamos esos retos. Como tú anotabas, uno de nuestros retos era no tanto recabar información, sino al contrario, cómo procesar tanta información y qué decir novedoso, no tanto por lo novedoso, sino cómo organizar y cómo decirle al país de manera clara, legible, no académica, toda esa información que nosotros recopilamos y que hay en Colombia acerca de este. Acuérdate de todas las discusiones sobre lo cuantitativo, ¿no? En Colombia, Claro. al contrario que en otros países, hacen falta datos. Aquí lo que sobraban era datos, entonces Patrick Ball nos echó una manita haciendo unos sofisticadísimos ejercicios estadísticos para ver cómo lográbamos determinar magnitudes. Es decir, fueron muy diferentes los retos. Entonces quiero que hablemos de esos dos retos, los retos del contexto político, porque como tú acabas de anotar, nos tocó un cambio de gobierno. Al final nos tocó un gobierno progresista que estaba de acuerdo con lo que decían los comisión, pero durante buena parte del tiempo del desarrollo del mandato nos tocó en un contexto adverso con respecto al Ejecutivo. Entonces, quiero que hablemos de esos dos retos, los retos metodológicos a los que nos enfrentamos y también los retos del contexto político. Mira, empezando por los del contexto político, ¿no? Bueno, yo que me ha tocado, pues he trabajado, he sido asesor de varias comisiones y he trabajado en otros contextos. Yo encontré en el caso de Colombia, bueno, si tú ves el caso de Guatemala, la gente tenía mucho más miedo a hablar, ¿no? El impacto del terror en la gente había penetrado mucho más en el tejido social. Eso no quiere decir que en Colombia no, ¿no? Pero en Colombia la gente se había atrevido a hablar incluso en momentos muy difíciles, incluso en el medio del conflicto. Yo me acuerdo, yo trabajé durante muchos años en Colombia acompañando a comunidades afectadas, al movimiento de derechos humanos, a los familiares de desaparecidos, y a pesar de que el impacto del terror era muy grande, también había mucha capacidad de resistir, ¿no? Y había, o sea, gente que siguió hablando, incluso en momentos muy difíciles, ¿no? Y siguió documentando casos, y esa ha sido una herramienta muy importante para lo que la Comisión luego ha podido hacer, ¿no? Entonces sí había un contexto, digamos, favorable en ese sentido, desde las bases de las víctimas que necesitaban, querían, habían hecho una demanda de que esa Comisión de la Verdad se creara, pero por otra parte, un contexto, bueno, de los partidos políticos y de un gobierno a la contra, ¿no? O sea, que no tenía una voluntad, digo, cuestionó a la JEP, cuestionó a la Comisión desde el principio. Eso no se ha dado en otros países. A la comisión a las comisiones en general se les ha dejado trabajar, ¿no? Eso no quiere decir que las revelaciones de un informe de la comisión no hayan sido después criticadas o se haya tratado de cerrar el espacio después, pero si no ve el caso del Perú, cercano, digamos, geográficamente y en términos de ciertas formas de violencia con el de Colombia también, pues la Comisión del Perú, digamos, trabajó, claro, con muchas presiones, siempre hay presiones políticas alrededor de esto, pero trabajó con un viento más o menos favorable al trabajo de la Comisión, ¿no? No con un viento en contra. A nosotros nos tocó trabajar con un viento en contra, ¿no? Y eso significa que tienes que, digo, hay que proteger las experiencias, hay que proteger este trabajo de quienes quieren cerrarte el espacio. Pero nosotros lo hicimos desde el principio, generando toda esa dimensión de diálogo social, teniendo encuentros con muy diferentes sectores, ¿no? Desde el ejército, desde los empresarios, recibiendo informes de las organizaciones de derechos humanos, de víctimas, es decir, tener una perspectiva amplia que no permitiera que se cerrara el espacio desde el principio, a pesar de que teníamos muchas dificultades. También contando después con apoyo de la comunidad internacional, de muchos países que creyeron en el proceso de paz, que creyeron en el trabajo de la Comisión y que dieron un apoyo político y también económico para poder complementar pues el trabajo que de otra manera no hubiéramos podido hacer, ¿no? Pero yo sí creo que hay una diferencia fundamental con otras comisiones que no han tenido el viento en contra que nosotros tuvimos desde el principio, ¿no?
Eso forma parte a veces de la ecuación de trabajo en la que uno está, ¿no? Y tiene que saber bien cómo va a manejarse en ese contexto. Pero, digamos, sí tuvo un impacto negativo, yo creo, no solamente en el alcance, bueno, creo que en el alcance no, porque el alcance ha sido pues muy bueno, ¿no? De verdad, creo que el trabajo de la comisión ha sido pues muy bien llevado a cabo de una manera muy profesional, muy comprometida con las víctimas y un resultado muy positivo, pero si tú ves en el contexto de lo que significó para el proceso de paz, ¿no? El retroceso que significó para el proceso de paz también significó un retroceso para el posible impacto del trabajo de la comisión, ¿no? Y eso sí creo que es una responsabilidad de ese gobierno, ¿no? Parte de las cosas que se viven en Colombia ahora vienen de esa negación del proceso de paz, vienen de no apostarle en serio, vienen cuando fuimos a Arauca, a otras muchas regiones. Yo visité algunas de ellas, ¿no? Porque yo trabajaba mucho en el tema del exilio, pero también pude visitar muchas regiones. La gente lo que quería era, la gente tuvo una experiencia de un año, 6 meses de lo que significaba la paz después de la desmovilización de las FARC. Después se reinició el conflicto otra vez, ¿no? Y hay una fuerte responsabilidad del Estado en eso. Y nos tocó en muchos lugares, bajo Cauca, zonas de Urabá, en la que era muy difícil tomar testimonios, ¿no? Cómo llegar, tomar testimonios, generar condiciones de seguridad para la gente, ¿no? Y creo que eso ha sido más difícil que en otras comisiones, ¿no? Pero bueno, nos tuvimos que adaptar nuestras maneras de trabajar a ese contexto, ¿no? Y de otro lado, creo que lo que decías de los desafíos cuantitativos y cualitativos, 2 ejemplos, ¿no? Pues muchos, por ejemplo, de nuestros investigadores tenían un fuerte énfasis en lo cualitativo, ¿no? Habían hecho muchas investigaciones, muy buenos investigadores, pero claro, ¿cómo trabajas con un volumen de datos cualitativos gigantesco? Pues nosotros teníamos 12.000 o 14.000 testimonios. Tú puedes ir a buscar los testimonios 10, 20, 40 que digan más o menos las cosas que tú tienes en la cabeza, pero aquí teníamos que hacer una manera muy sistemática de escuchar los testimonios, de ver cuáles son las cosas que la gente está diciendo, de tratar de sistematizarlas y sacar conclusiones a partir de ahí. Claro que uno cuando es un investigador tiene pues muchas cosas en la cabeza, ¿no? Tiene muchas hipótesis, tiene cosas que ya ha desarrollado, etcétera. Pero fue un desafío grande, ¿no? Y pues tú puedes también dar tu propio testimonio también sobre eso, ¿no? Cómo de tener en cuenta lo que sabes, pero tienes que dejarte tocar por la experiencia de la gente. Tienes que dejarte tocar por lo que ahí se cuenta, para que surja un conocimiento nuevo, para que no sea una comisión de la verdad, una reproducción de lo que ya se ha escrito, ¿no? En X autores, X universidades, el Centro Nacional de Memoria Histórica, X investigadores muy buenos, pero estamos haciendo una comisión que es un proceso diferente. Para decir lo mismo, no vamos a hacer un ejercicio tan gigantesco, ¿no? Y creo que eso, en términos metodológicos, era muy importante. Fue difícil, ¿no? Fue difícil porque hubo que insistir mucho ahí con los investigadores. No, toca no ir a buscar lo que uno cree, sino toca dejarse tocar, ver el conjunto y después tratar de generar un conocimiento nuevo. Eso por una parte. Y otro desafío metodológico también de lo cualitativo, ¿no? Fue porque uno se puede ir, ¿no? Estamos hablando en un contexto de una universidad, uno se puede ir al caso, ¿no? La gente desde el principio nos dijo, queremos una verdad que explique por qué. No solamente una verdad que cuente casos, porque con una verdad que cuente casos ha habido muchas experiencias en Colombia, muy importantes. También la comisión ha trabajado con 80 casos, ¿no? El sindicalismo, la Unión Patriótica, los falsos positivos, los casos de secuestro, etcétera. Pero necesitamos también construir un conocimiento explicativo, sin irnos a unas teorías del conflicto alejadas de la realidad. Entonces, buscar un equilibrio, ¿no? Entre la base fáctica, ¿no? Empírica, ¿no? A la cual respondemos, y también ofrecer unas explicaciones que ayuden a entender esto, sin irnos a las teorías, sin irnos a una cosa muy lejana de la realidad. Eso es un desafío enorme para una investigación en general, para el trabajo de la Comisión de la Verdad específicamente, porque uno no puede perder nunca el polo a tierra de las víctimas, los responsables, el testimonio. Ese es el polo a tierra de una comisión siempre, que no es un grupo solamente de investigadores buenos, etcétera. No, tiene que tener el polo a tierra de la escucha, ¿no? Del dejarse tocar, ¿no? De rescatar parte de esa experiencia, de asombrarnos también de esa experiencia, ¿no? En Colombia, pues yo creo que ha habido muchas veces una indolencia frente a todas esas cuestiones, como la historia de otros, ¿no? Necesitamos una historia que nos toque,
¿no? Que nos acerque a las personas, que genere empatía, no que nos, sí, un dolor más, sí, un sufrimiento más, ¿no? Una cosa que se vea lejos, que sea parte de esta construcción, eh, digamos, de nación, si quieres decirlo, ¿no? De pueblo, de sociedad que afectada por la guerra, ¿no? Y después con lo que tú señalabas, Teo, para terminar, ¿no? Sobre los temas cuantitativos, pues a pesar de que había estimaciones de muchas cosas, pues también hicimos énfasis en, bueno, hagamos un esfuerzo estadístico por dar cuenta del conjunto de las violaciones. Sabemos que todo no cabe en las cifras, ¿no? Y a veces las cifras nos dejan fríos. 1 millón y medio. Bueno, casi no decimos cuál es la diferencia, ¿no? A veces de una manera muy, muy superficial, ¿no? Pero hicimos un esfuerzo muy sistemático de ver, bueno, de cuántos desaparecidos estamos hablando, de cuántos secuestrados estamos hablando, de cuánta gente asesinada estamos hablando, de cuántas víctimas de tortura o de violencia sexual, con lo que podíamos tener en la mano. Y eso lo que hizo globalmente fue duplicar las cifras que tenía el país. O sea, tenemos el doble de víctimas de las que pensábamos, en términos generales, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante porque al margen de los números, vamos a decir, ¿no? Que parecen fríos, son vidas y son historias de mucha gente, compatriotas, ¿no? De gente colombiana. Y también son, digo, es una historia, nosotros siempre dijimos, la comisión tiene que generar una verdad que conmueva, que sacuda, ¿no? Que ponga delante del espejo, no solamente que cuente una historia como si fuera de otro lugar, otro país, o una historia que se puede pasar con el mando a distancia de la televisión, la noticia, no, una historia que lleve a una toma de conciencia, ¿no? Y eso creo que a veces los números y toda esta historia de cómo tratamos de reconstruirla en lo cualitativo, pues creo que estaba pensada también metodológicamente desde ese lado, pero obviamente con enormes desafíos, como señalabas, Teo. Carlos, cuando se entregó el informe hace un año, el Mm, presidente Gustavo Petro dijo que pues, son 67 recomendaciones eficaces en la historia de Colombia para el cese del conflicto. Hace unos mm, días hablábamos con el otro comisionado, Leiner Palacios, y él nos mostraba esa indignación, esa tristeza, esa preocupación por lo que está pasando ahora en el país, ¿sí? Él decía mm, prácticamente, pues, ese trabajo de la Comisión de la Verdad, pues palabras, no lo digo literalmente, pero pues le da tristeza de que como que no, los colombianos no asumieron esto, se reconfiguró el conflicto en zonas donde había conflicto, pero hay actores del conflicto que están allí nuevamente haciendo de las suyas y los colombianos de a pie nos preguntamos qué es lo que está pasando, o sea, los desafíos mm, de la Comisión de la Verdad, una comisión que ya terminó al entregar este informe final, pero ¿qué viene? ¿Qué viene para Colombia desde su percepción, desde esa experiencia que usted ha tenido en países de Latinoamérica en cuanto a escuchar a las víctimas, a sentir también el conflicto, a ser perseguido usted también en esos lugares donde ha trabajado? Pero ¿cuál es mm, su percepción que está pues fuera, que está en el exterior, pero que trabajó acá en Colombia frente a lo que está pasando ahora? El solo hecho de que, por ejemplo, en el Senado se hundió un artículo donde mm. pues se incluía esas recomendaciones. La idea era que dentro del plan de desarrollo se acogieran las 67 recomendaciones, pero se hundió. Entonces, por eso le pregunto acerca de esa percepción o ese sentir suyo como excomisionado de la verdad frente a esto. Gracias, Sonia. Mira, nosotros siempre tuvimos este dilema cuando estábamos discutiendo entre los comisionados, con los equipos, los textos, etcétera. Siempre digo, bueno, estamos hablando en pasado, pero tenemos que hablar en presente muchas veces, ¿no? Una comisión en general habla en pasado, porque habla en un contexto en el que, bueno, se supone, entonces la comisión trabaja en un contexto en el que eso ya pasó, ¿no? Y tratamos de asimilar lo que ya pasó, entender, ver cuáles son los factores, pero aunque la violencia, aunque en todos los procesos de transición política también los problemas del pasado se manifiestan también durante el trabajo de la comisión. Y después, ¿no? Nelson Mandela se despidió de su gobierno diciendo el apartheid no se ha terminado con el gobierno de la ANC, ¿no? O con mi propio gobierno. Pues bueno, el apartheid supone un cambio político, económico y cultural en el país que va a tardar tiempo. Entonces estamos hablando de cambios que van a tardar tiempo, necesitan activación del tejido social. Como te decía, en este contexto, digamos, el hecho de que se pues boicotear en buena parte el proceso de paz, eso ha tenido consecuencias nefastas para la propia evolución, porque en lugar de generar
confianza, una presencia distinta del Estado en muchos territorios, ¿no? Y una confianza de la gente en el propio proceso, ocupar el espacio dejado por las FARC con, digamos, con un Estado civil, con unas alternativas de desarrollo para la gente, pues dejar eso a la intemperie, pues lo que llevó es a la ocupación del territorio, al reciclamiento del negocio del narcotráfico y de los intereses ligados a la minería, industrias extractivas, etcétera. Bueno, todo eso y no es una cuestión, como digo, en la que a la Comisión le ha tocado trabajar, dar cuáles son los puntos estructurales, cuáles son los cambios estructurales en sus recomendaciones que tienen que llevarse a cabo en el país. Creo que esa agenda es la agenda, es la agenda. O sea, sin esa agenda, las condiciones estructurales de reproducción del conflicto armado pues se van a seguir dando en el país, ¿no? Es una agenda que no se ha abordado en profundidad, ni sobre los temas de narcotráfico, ni sobre los temas de impunidad, ni sobre los temas de desigualdad, ni sobre el fenómeno del paramilitarismo y cómo eso se ha reciclado históricamente de muy diferentes maneras, ¿no? Entonces yo creo que hay una agenda que está ahí, que es válida absolutamente. O sea, no tengo ninguna duda. Ahí están como los grandes problemas estructurales y las grandes líneas de búsqueda de soluciones que la Comisión planteó, ¿no? Si tú ves cómo, cuando pasó toda esta cuestión del artículo famoso de la ley, ¿no? Del plan de desarrollo, etcétera, pues tuvimos algunos encuentros, pues voy a contar detalles, ¿no? Pero bueno, con algunos líderes políticos que votaron en contra de esto, ¿no? Y cuando uno se da cuenta con qué banalidad votaron en contra, con qué falta de criterio, falta de conocimiento sobre esto, votaron en contra, incluso gente que había tenido un papel relevante en el propio proceso de paz. Dices, bueno, ¿cómo se toman las decisiones? ¿No? ¿Con qué falta de visión política? ¿No? Y creo que, bueno, hay muchas cosas de cómo se toma la decisión, en cuántas horas, quién tomó la... Pero lo que muestra es que la política de este país, ¿no? Necesita tomarse en serio esto, ¿no? Y necesita tomarse en serio la responsabilidad sobre esto y no dejarse llevar por un mensaje tópico, ¿no? Que dice que las recomendaciones quieren hacer una reforma constitucional. Entonces, como no hay tiempo y eso no la toca a la comisión, eso es absurdo. Eso es absurdo. Por otra parte, se ha presentado siempre en todas las comisiones la misma discusión, pero lo que no puede ser es que los sectores más reaccionarios de ese país, ¿no? Puedan tener la capacidad de bloquear con discursos a los que al final todo el mundo, o una buena parte de ese mundo político termina enganchado a un discurso pues muy superficial. Como te digo, en la discusión que tuvimos con varios actores muy relevantes de esa negativa, lo que se mostraba era pues la ausencia de criterio, ¿no? Y de cómo se toman las decisiones graves sobre el país, ¿no? Con muy poca información, ¿no? Con una falta de claridad. Claro, todo eso muestra también otra cosa, y es que las cosas no se dan porque se publique un informe. Por más bueno que sea este informe, por más relevante que sea, ¿no? Las cosas se van a dar si la gente se lo apropia, si hay una incidencia política con esto, que es lo que se necesita también en el país. Porque Colombia tiene una enorme capacidad que no ha tenido ningún otro país en los que yo he trabajado, y es un país muy querido que está en mi corazón, con una gente muy berraca, ¿no? Como dicen ustedes, ¿no? Y que ha tenido una enorme capacidad incluso de resistir en momentos muy duros y hacer cosas pues muy heroicas, entre comillas, ¿no? De las víctimas y de la capacidad de resistencia de la gente en condiciones muy duras. Y esa es una capacidad que no se ha perdido y que no se puede perder, ¿no? Y creo que, pues sí, estamos viviendo las consecuencias de ese bloqueo del proceso de paz, en cómo se ha reciclado la guerra de otras maneras, ¿no? Y en esa incidencia de los factores estructurales, pero la agenda puesta por la Comisión creo que sigue siendo absolutamente válida. Se necesita, en esto que tú dices, ¿qué viene, no? Si uno evalúa, te pongo un ejemplo, ¿no? Si uno evalúa el caso argentino, que uno puede ver como un caso exitoso, vamos a decir, de una comisión que tuvo un impacto, tuvo unos juicios, tuvo un quiebre del sistema de impunidad creado en ese tiempo, por lo menos frente a esas violaciones. Pero si haces tú una evaluación del caso argentino, la comisión hizo su informe en el año 85, la CONADEP, y en el 90 y 91 se crearon las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no? O sea, 5 años después, parecía que el único horizonte de Argentina era la impunidad.
había nada que hacer, ¿no? Y sin embargo, pues unos años después, ¿no? 4 años después, llegó una nueva situación, un nuevo gobierno, las abuelas de Plaza de Mayo hicieron toda una apuesta por la búsqueda de los nietos y eso quebró, digamos, un sistema de impunidad que se había tejido en ese tiempo. No es lo mismo si haces la evaluación del caso argentino después de la presentación del informe que si lo haces cuando las leyes de obediencia debida de punto final, que parece que el informe no hubiera tenido mayor impacto, pero ese informe fue el libro más leído en Argentina durante muchos años, un bestseller, ¿no? Bueno, eso demuestra cómo la gente se ha asumido buena parte de esas cosas, ¿no? Y que eso termina saliendo por otro lado. Yo creo que eso es parte de lo que hay que pensar en Colombia, ¿no? Decir, bueno, todo esto va, claro, ahora estamos en un momento difícil, ¿no? De que tú señalabas, Pauline señalaba, de reciclaje de la guerra, especialmente los duros, donde se ha vivido más la guerra en los últimos 20 años, pero se necesita apostarle al fortalecimiento del tejido social y a las líneas de transformación que están marcadas en el trabajo de la comisión, creo, ¿no? Con lo que pueda venir con un proceso de paz con el ELN, obviamente, de ampliación de todo eso, ¿no? Pero creo que ahí están como los puntos neurálgicos del camino que viene y que eso es... Colombia no tiene, no puede, el futuro de Colombia no puede ser la reproducción otra vez de la guerra, del conflicto. No hay que dejar que eso vaya hacia atrás. Carlos, eh, usted estuvo al frente, más específicamente, además de el trabajo en el plenario de los comisionados y dirigiendo los diferentes grupos de investigación, como usted nos dirigieron, nos coordinaron los comisionados, pero usted en particular se encargó de los tomos específicos, que me parece significativo que podamos hablar de ellos. Voy a empezar por, por uno que a veces se nos olvida, que no es tan relevante como el de hallazgos y recomendaciones, que es que es el central, etcétera, sino que me parece que usted desde el principio le puso un énfasis en la necesidad de mirar las magnitudes y la tragedia en la que se había convertido el tema del exilio, que en Colombia no lo, creo que uno de los aportes de la comisión, entre otros muchos, es sensibilizar al país de las magnitudes, no solamente cuantitativas, sino cualitativas de lo que fue el exilio. Usted estuvo siempre al frente, insistió en ese tema, perseveró, fue persistente, fue terco y logró sacar un tomo sobre ese tema con toda la metodología. Quiero que nos cuentes cómo fue el proceso de construcción de ese tomo. Tengo entendido que, por ejemplo, se hicieron muchos diálogos, talleres, seminarios, ejercicios con los exiliados que, que hay que decirlo, tienen, pelean y tienen tantas disputas y de manera tan enconada como los colombianos mismos. No es fácil, pero usted logró ponerlos de acuerdo, logró reunirlos y sacar ese tomo que me parece que sensibiliza al país de un tema, comillas, que teníamos no en el radar, que es el tema del exilio. Si quiere, Carlos, Sí, hablemos de digamos, eso. sí, ese trabajo nació con la convicción de que, obviamente, pues yo mismo he conocido pues, a gente que tuvo que ser del país por motivos del conflicto armado. La comisión quería estar cerca de las víctimas, estaba en muchos territorios y desde el principio pues yo señalé que hay una Colombia fuera de Colombia, ¿no? Y que teníamos que ver cómo escuchábamos a esta Colombia, por dos razones fundamentales, ¿no? Primero, porque son colombianos y colombianas afectados por el conflicto armado y tienen el mismo derecho a participar que otros, aunque estén en 20 o 30 países distintos, ¿no? Después, porque ellos tienen una historia del conflicto armado. La historia de los campesinos de Veracruz está en el Cesar, pero está también en Bruselas, ¿no? La historia de la Fiscalía de Derechos Humanos, ¿no? Una experiencia muy importante, o de muchos jueces que investigaron casos de derechos humanos duros del país, pues está en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Suiza, ¿no? La historia del caso Gloria Lara, pues está los sobrevivientes de la tortura y el montaje judicial, pues está en Francia, está en Austria, está en Suecia. Entonces, ahí hay una historia de Colombia que está fuera de Colombia también y que había que tratar de poner en diálogo con lo que estábamos construyendo en Colombia, ¿no? Y por otra parte, por
el tremendo impacto del exilio como violación de derechos humanos, ¿no? En Colombia se investigó mucho durante muchos años el desplazamiento interno, ¿no? Y eso fue un aporte muy significativo cuando en el mundo solo se habla de refugiados, ¿no? Y los principios de el relator de Naciones Unidas para el desplazamiento forzado, pues Colombia fue el punto clave para la creación de esos principios, para la visibilización del desplazamiento interno, para la creación de una ley de desplazados internos, pero el exilio es totalmente invisible, ¿no? El refugio totalmente invisible, la gente que tuvo que salir del país por motivos del conflicto armado. Entonces, eso es un no estatus, el exilio es un no lugar en el mundo, ¿no? Parece que la gente se fue porque se quería ir, ¿no? Se fue a buscar una mejor vida. No hay una violación de derechos humanos cuando sabemos que cuando hicimos el estudio, obviamente, pues antes de salir la gente había sufrido entre 2 y 3 violaciones de derechos humanos antes de salir del país. Y no salió después de un hecho, salió a veces después de 4 o 5 años después de los hechos, ¿no? Porque estuvo buscando quedarse, ¿no? Y el tremendo impacto que tiene la pérdida de la ciudadanía, la pérdida de la patria, ¿no? Las consecuencias familiares, las consecuencias en las organizaciones, ¿no? Y en las comunidades que se ven sin a veces el liderazgo y la participación significativa de personas que tuvieron que salir del país. Eso había que recogerlo, considerarlo, etcétera. Claro, ¿cómo se hace eso? Pues es bien complicado. No teníamos muchos referentes en comisiones de la verdad. La única comisión que había hecho un trabajo un poco más pues un poco más cercano al exilio había sido la Comisión de Liberia, que trabajó en varias ciudades de Estados Unidos, pero el trabajo lo hizo una ONG, Abogados por los Derechos Humanos, que escribió un reporte para la Comisión de la Verdad. Aquí, el exilio colombiano es muy disperso, como tú decías, también muy fragmentado, Teo, ¿no? O sea, hay gente, pues, digamos, con visiones políticas muy distintas. Desde el principio, en las primeras vueltas por muchos lugares del mundo en que yo di para contactar con la gente, para también dar respuesta a cartas que nos habían enviado algunas asociaciones, ¿no? El Foro Internacional de Víctimas, MECOPA, otras organizaciones nos habían escrito diciendo queremos participar en el proceso. Entonces yo hice un viaje exploratorio y bueno, ese viaje fue muy importante para explicarle a la gente en qué consistía el trabajo de la comisión, qué podíamos hacer, en base a 3 cosas. La verdad es muy importante. Primero, esto es un apoyo para un proceso de paz que hay que ampliar, ¿no? Etcétera, pero que es importante, la construcción de la paz es importante. La verdad es parte de la construcción de la paz, eso no se hace en base a la impunidad, al olvido, a la exclusión, y la verdad del exilio tiene que estar en la construcción de la paz. En base a esas 3 cosas se juntaron gentes muy distintas, ¿no? Y creamos esta red de nodos en 24 países distintos, con diferentes dinámicas, porque hay que ser también respetuoso con esos procesos diferentes, ¿no? Pero que fuera una oportunidad para participar, ¿no? Y también con un compromiso, ¿no? Que íbamos a hacer algo. Una mujer en Ecuador, cuando hicimos la primera reunión, ¿no? Al final de la presentación del informe me dijo, mire, nosotros queremos participar, pero ¿cómo sabemos que esta vez sí se va a hacer algo con lo que nosotras contemos? Porque nosotros a veces hemos ido a hablar con la Defensoría del Pueblo, hemos ido a hablar con la Fiscalía y nunca se hizo nada con lo que nosotras contamos, ¿no? Y digo eso porque es importante también para mí y para la comisión, obviamente, era un compromiso con la gente, ¿no? Si vamos a preguntar es porque vamos a hacer, ¿no? Y vamos a tratar de tomamos 1.200 testimonios del exilio, ¿no? Una cosa que no ha hecho nunca jamás ninguna comisión de la verdad. Entonces, bueno, eso nos dio también una escucha muy amplia. Claro, todo no puede incorporarse en el volumen de exilio. Hay muchas cosas del trabajo del exilio que están incluidas en hallazgos y recomendaciones, en el volumen étnico, en el volumen de género, en otros apartados del trabajo. Pero me parece que es muy significativo porque es haber dado visibilidad y reconocimiento de la experiencia y reconocimiento de que eso es una violación de derechos humanos a mucha gente que tuvo que salir del país y tuvo que salir a veces perseguido, amenazado, sobreviviente de un atentado, hasta la mujer campesina que huyó del reclutamiento de la guerrilla porque iba para llevarse a sus hijos y salió con sus hijos a Ecuador y está allí, ¿no? Y también ver las enormes dificultades que la gente ha tenido, ¿no? Porque una vez siempre en Colombia hay una cosa, el exilio dorado, ¿no? Como que la gente que se fue tuvo... No, toda la gente que salió del país bajó por la escalera del estatus. Tenía un estatus aquí
Era un campesino y terminó vendiendo chicles o vendiendo golosinas en un bus en Ibarra, ¿no? O era un juez de la República, del Tribunal Superior de Medellín, una jueza, y terminó limpiando baños en un lugar. Todos han bajado por la escalera, han perdido estatus, han perdido vínculos, eh, han- se han rehecho, como la gente también nos dijo, son gente enormemente resistente, ¿no? La gente nos dijo, y lo dijo varias veces, tuvimos que rehacernos de nuevo, no desde los pedazos, porque no quedó nada, sino desde las cenizas. Entonces hay una historia también de humana, ¿no? De resistencia, también para Colombia, ¿no? Que creo que es muy importante que sea escuchada, ¿no? Porque hay un aporte muy significativo de la gente del exilio a la reconstrucción desde de sí mismos también, ¿no? Claro. Carlos, con respecto a eso, eh, leía y me interesó mucho sobre esa metodología que se utilizó. Usted no podía estar Ujú. omnipresente porque pues el Claro. capítulo de exilio era muy importante, por eso sí se tejió esa red, se hicieron esos nodos, Ujú, pero ujú, también algo que me llamó mucho la atención es el hecho que las mismas víctimas ujú, exiliadas ujú, entrevistaban a otras víctimas ujú, exiliadas. Eso debe ser ujú. un trabajo pues duro porque es escuchar la historia de otra Claro, persona que de pronto claro, vivió casi parecido a lo que vivió esa persona que lo está claro, entrevistando. claro. No, y tuvimos que hacer mucha, bueno, selección de la gente que podía hacer ese trabajo, formación, un compromiso también en seguir una formación, en, digamos, tener un feedback después de una primera entrevista que hicieran para, pues, para tratar de ayudar a superar muchas de las dificultades que obviamente se podían dar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hicimos la primera capacitación en Barcelona, hicimos 10 capacitaciones en todo el mundo, ¿no? Formamos una red como de 220 personas más o menos que podían tomar, algunos tomaron uno o dos testimonios, otros tomaron 20, ¿no? Depende de las condiciones, pero basados en las redes de confianza, ¿no? Que permite que alguien quiera hablar, porque el dolor del exilio es un dolor muy guardado en el corazón, ¿no? La gente no ha hablado de eso nunca, porque ¿para qué va a hablar? Porque ha tenido que ponerse las pilas, como dicen ustedes, para integrarse en una nueva sociedad, buscar un trabajo, qué hago con los niños, la educación, de qué vamos a vivir, ¿no? Y muchas veces son cosas de las que uno ha quedado muy golpeado, ¿no? Muy traumatizado y no ha querido nunca hablar, ¿no? Entonces, la posibilidad de hablar de eso era una posibilidad constructiva que ofrecía la comisión, ¿no? De poder hacer algo con una historia de dolor y sufrimiento tan brutal, ¿no? Poder hacer algo que fuera constructivo, un aporte por lo menos para visibilizar esas experiencias, pero como tú dices, significó pues no, nosotros no podíamos tener un equipo que fuera país en país llamando a la gente, no, porque como también nos dijo alguna gente, no solamente en Colombia, también en Perú, en otra experiencia que tuvimos trabajando con la población campesina desplazada, mucha gente nos dijo, queremos ser parte del proceso, no queremos ser solo materia prima. Materia prima en la que uno va a preguntar el testimonio, ¿no? Y me voy con esto, yo hago las cosas. No, aquí hay un proceso pues que trató de ser lo más participativo posible dentro de las limitaciones, obviamente, de trabajar en tantos lugares, tener que buscar recursos para hacer esto. No había recursos del Estado para poder trabajar fuera del país. Eso se hizo con cooperación internacional y a veces la cooperación nos decía, bueno, nosotros ya trabajamos en Colombia, apoyamos en Colombia, y por eso nosotros dijimos, bueno, sí, pero hay una Colombia fuera de Colombia, ¿no? Que también tiene que ser parte de este proceso. Eh, como te decía, estábamos haciendo una capacitación en Barcelona y una de las personas hacía de víctima, que era una víctima, contaba su historia y otra persona, que era un defensor de derechos humanos, hacía de entrevistador, ¿no? Que había sido víctima, tuvo que salir del país en el exilio perseguido, ¿no? Y cuando estaba tomando su testimonio, y los demás estábamos observando, siempre hacíamos sociodramas pues para ganar confianza, capacitación, habilidades, ¿no? Hubo un momento en esa entrevista que era evidente a los que estábamos desde fuera que al entrevistador la entrevista se le había ido. Ya no sabía qué había que preguntar, ¿no? Nosotros no trabajamos con formatos muy rígidos, pero sí teníamos un cuestionario semiestructurado que permitía poder por lo menos tocar ciertos tópicos de la experiencia de la gente, animarle a hablar sobre ciertas cosas, etcétera. Bueno, no solo sobre los hechos, sino sobre las consecuencias, lo que le pasó, cómo resistió. O sea, íbamos haciendo preguntas así. Hubo un momento en que a esta persona la entrevista se le fue. Después, bueno, cortamos, hicimos una evaluación y cuando estamos haciendo la evaluación le preguntamos, bueno, ¿cómo te viste? ¿Cómo sentiste tú la entrevista? ¿Qué te pasó a ti? ¿No? Y entonces dijo, mira, no, la entrevista empezó bien, ¿no? Pero cuando él contó, la víctima contó una cosa que le había pasado al llegar a Suiza,
el entrevistador dijo, eso es exactamente lo mismo que me pasó a mí. Entonces yo dejé de preguntarle como un entrevistador, ¿no? Yo me sentí tan tocado por lo que él había dicho que perdí los papeles, ¿no? No sabía ya qué preguntar, no sabía para dónde ir, ¿no? Bueno, eso es parte del proceso, ¿no? O sea, eso no hay que tenerle miedo, ¿no? O decir, es imposible. No, eso es parte del proceso de aprendizaje, de observarnos, de ganar confianza, ¿no? De tener un feedback sobre esas cosas. Bueno, yo creo que eso se hizo, es la primera vez que una comisión de la verdad en el mundo hace una cosa así. Jamás se ha hecho una cosa así, ¿no? Y creo que eso también, pues, en gran parte solo se ha podido hacer con Colombia por la gran capacidad también de la gente colombiana, ¿no? Por el gran compromiso, por las ganas de participar, bueno, hay una buena conjunción, ¿no? de factores que hicieron de esta experiencia algo que creo que es muy importante también para otros países, ¿no? Para Siria, para Ucrania, para otros países en los cuales el exilio pues, sigue siendo una dimensión de la violencia muy brutal, ¿no? Y a veces es vista como formas de ayuda humanitaria, pero aquí hay un proceso de construcción de paz en la que el exilio, el refugio, se ha tenido también, se ha tratado de tener en cuenta como parte del proceso, ¿no? Carlos, Mm, para ir redondeando, eh, eh, quiero que pasemos a los dos domos en el cual usted estuvo más al frente. ujú, En ese sí trabajamos más directamente los dos, en el de exilio no ujú, tanto, pero en ujú, ese tomo sí trabajamos los dos, mm, pues, sobre todo en la parte de hallazgos, ujú, yo no tanto en la de recomendaciones, pero quiero que hablemos de la manera con el espíritu pedagógico de tres hallazgos, ujú, recomendaciones que tú crees que obligatoriamente deben ser parte de ese proceso de apropiación en este espíritu pedagógico que tiene el programa de tres hallazgos de los que hicimos en el cómo vamos juntos y de tres recomendaciones que tú consideras deben ser parte, síntesis y parte de ese proceso de apropiación social del informe final que hemos hablado. Ok, me lo pones difícil, Teófilo. Yo te ayudo. Ese No, sí, pero antes te quería plantear que en ese hiciéramos un pequeño diálogo, porque en ese sí yo tengo también opiniones ok. sobre los que creo que son tres hallazgos y tres recomendaciones importantes, sobre todo especialmente para el caso que yo trabajé específicamente, que fue el guerrillas, ¿no? Sí. Mira, ahí hay un tema, bueno, un tema central de todo ello que une varios de los... Hay tres niveles para mí de cosas. Uno, digamos, hay temas estructurales de fondo, ¿no? De esos hallazgos que tienen que ver con la construcción de la democracia y la exclusión social y política de una buena parte de la población colombiana. O sea, eso es un tema grueso, de fondo, de las condiciones que han permitido que todo esto se dé. Hay otro nivel de los hallazgos que tiene que ver con, si quieres, la relación entre impunidad como un factor estructural, ¿no? De no investigación y castigo efectivo a las violaciones de derechos humanos y el tema del paramilitarismo, guerrillas, modelo de seguridad alrededor de eso, ¿no? Cómo se ha construido, como la impunidad ha sido un factor activador del enorme impacto que han tenido estos tres grandes factores en la dinámica del conflicto y la agudización y, y concebir a la población civil como parte del enemigo en diferentes medidas, modalidades, etcétera, ¿no? Y un tercer nivel de los hallazgos yo diría que es toda esta dimensión, si quieres, más de lo psicosocial, ¿no? De lo que significa, nosotros le llamamos la Colombia herida. Ese volumen La empieza Colombia hablando de herida, la eso me Colombia pareció herida. La Colombia herida, ¿por qué? Porque está hablando de algo que tenemos que, de lo cual todos hemos oído hablar, ¿no? Y le ponemos números y cifras, etcétera, pero está mostrando una herida profunda de Colombia, un impacto traumático de numerosas experiencias, una tras otra, ¿no? Que la sociedad ni las víctimas han tenido muchas veces las posibilidades de abordar, de asimilar, ¿no? Y que muestra también cómo se han construido estas visiones, lo que el informe llama las memorias defensivas, ¿no? Yo me fijo en el dolor y el sufrimiento de una parte, ¿no? Que es la que me interesa, con la que me identifico políticamente, etcétera, y el otro me es igual, ¿no? Y al revés, ¿no? Y esto ha generado muchas veces, a mí me interesa el secuestro y no me interesa lo demás, a mí me interesa lo que han hecho los paramilitares y lo que ha hecho la guerrilla no me interesa, no me importa, es igual, eso es parte del conflicto, no. ¿No? A mí no me interesa lo que haya hecho el Estado, sino lo que hayan hecho los grupos ilegales, porque el Estado para mí, no, perdón, aquí tenemos que tener una visión amplia, ¿no? Del impacto de estas violaciones, de las
secuelas que todo esto ha dejado en la sociedad, ¿no? Y de la importancia que tiene todo, cómo se trabajan esas secuelas en términos de un proceso de recuperación. Eso no se recupera porque pase el tiempo, lo sabemos. Yo me dedico al trabajo psicosocial durante muchos años. El duelo no se asimila porque pase el tiempo, ¿no? No. A veces el tiempo ayuda a poner en marcha maneras de enfrentar el dolor y el sufrimiento. A veces el tiempo congela experiencias, vivencias, ¿no? Que hace que se reproduzcan años después, ¿no? Y Colombia ha vivido todas estas memorias defensivas terminan construyendo visiones de una identidad contrapuesta, ¿no? No hay un nosotros compartido, ¿no? Sino yo me siento de este partido político, yo me siento de este partido y punto, ¿no? Y la comisión parte de que tiene que haber un reconocimiento plural de este sufrimiento, ¿no? Y une esto, digamos, al propio proceso. Hay un apartado, y esto tuvimos bastante discusión con los comisionados sobre si hay un último capítulo de ese apartado de hallazgos que habla del reconocimiento, ¿no? De todas estas experiencias que hizo la Comisión de Reconocimiento de Responsables frente a las víctimas, también de un reconocimiento social de lo vivido, ¿no? Porque esa es una dimensión clave para no ver estas cosas solo como datos, hechos, impactos psicológicos alejados o que me afectan a mí, sino ver también cuál es el camino de salida, ¿no? ¿Cuál es el camino de salida de todo eso? Que no es quedarnos en el impacto traumático, sino buscar caminos de transformación estructural, pero también caminos que permitan restablecer el diálogo social, ¿no? Que permitan abordar los traumas sufridos, ¿no? Y porque de eso se trata la construcción de la paz, ¿no? Si no hay capacidad de tejer puentes, ¿no? Entre diferentes, ¿no? De tener ciertos acuerdos, ¿no? En una comunidad que ha quedado fracturada después de una masacre, ¿no? ¿Qué pasa en ese proceso de reconstrucción o en una dimensión de lo político, ¿no? El problema es que todo esto a veces se usa mucho políticamente. El dolor y el sufrimiento se pueden usar mucho políticamente para señalar, para estigmatizar, para destruir, ¿no? En lugar de para construir la paz, ¿no? Y la comisión apuesta porque esto es un tema central, ¿no? Y empieza hablando sobre eso, porque este es un hallazgo clave, que parece es una cosa como más invisible, ¿no? Como que no, o como que se da por hecho de que sí, claro, una guerra hay mucho sufrimiento y punto, ¿no? Eso es como parte de lo normal, entre comillas, pero vimos en conflictos, especialmente en el caso colombiano, que el propio impacto de la guerra se ha convertido en una gasolina del conflicto. Está la gasolina en el narcotráfico, claro, también, pero también el impacto se ha convertido en una gasolina del conflicto porque genera las formas de justificación de la guerra, de nuevo, ¿no? Y otra vez más justificación, y otra vez más justificación. Y esa es la espiral tan nefasta en Colombia que hay que cortar, que no hay que dejar que el futuro del país se vea envuelto en otra espiral de gente que quiere llevar otra vez al matadero a la sociedad, ¿no? O sea, no, ese no es el futuro de Colombia para nada, ¿no? A esos, yo, yo trabajé casi siempre el tema de los grupos armados, ¿te acuerdas, Sí, Carlos? claro. Yo creo que a mí me parece que hay que destacar dos con respecto a guerrillas, uno con respecto a las guerrillas y otro con respecto a los paramilitares. Con respecto a los paramilitares, me parece que nuestra colega Nazcas, que trabajamos juntos mucho tiempo, después ella trabajó solo paramilitarismo, me parece que la hipótesis que ella propone, y ni siquiera hipótesis, sino hallazgo, es muy importante. Es decir, no solamente el paramilitarismo fue un fenómeno militar que realizó una serie de acciones violentas que ya más o menos están eh, reconstruidas por las ONG de derechos humanos, las masacres, por el Centro de Memoria, ni qué decir lo que ha pasado en el anterior proceso de transición que fue Justicia y Paz, sino que me parece que un aporte de la Comisión y de Anascas y de todos fue aquí lo que hay que reconstruir es los entramados que sostuvo la alianza paramilitar, no solamente lo que hicieron los grupos, que eso más o Así es. menos ya lo sabemos, Sí. aunque todavía queda, hay que seguir escudriñando esa verdad de lo que hicieron y cómo lo hicieron, pero también es importante lo que ahí en la comisión denominamos los entramados que sostienen el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Eso me pareció fundamental. Con respecto a los grupos guerrilleros, yo hablo del que dio lugar a la firma del acuerdo y a la comisión, que fue las FARC, que me parece que es mi tema preferido.
no hago sino hablar de este tema, canso a los amigos y amigas hablando de las FARC, ahorita que estoy en ese caso, me parece, me parece que uno de los aportes fundamentales que hicimos es cómo explicar que lo que al principio era una utopía inspirada en que tenía como propósito la lucha armada como utopía para cambiar el país, se haya convertido en un fin en sí mismo. Y ese fin en sí mismo fue lo que implicó la persistencia de ese fin en sí mismo y la persistencia estructural del conflicto fue precisamente lo que explica el proceso de degradación que sufrió la guerrilla. Y creo que eso es una cosa muy importante. Sobre los Sí. militares es muy poco, porque creo que hicimos un esfuerzo por acercarnos, pero hay que destacar su actitud negacionista, pero creo que con el caso de falsos positivos, que ahorita también está en la JEP, hay que desmontar un discurso según el cual los falsos positivos fueron manzanas podridos. Y Sí. lo que más me preocupa es que no se mueve en un segundo, a diferencia de los paras y de las guerrillas que algo se han movido en aceptar, en dejar esa actitud negacionista, no la Ujú, suficiente, ujú, aunque les queda mucha tarea a los paras y a la guerrilla, sobre todo a las FARC, ujú. por dejar esa actitud negacionista. Pero es que los militares definitivamente cierran cuerpo alrededor de la famosa hipótesis de que las violaciones de los derechos humanos, en este caso, el colmo, que fue los falsos positivos, era una cosa de, de las manzanas podridas y no un patrón de conducta en su construcción de enemigo interno. No, totalmente de acuerdo con lo que dices, Teo, ¿no? Y creo que en esos tres casos que nombras me parece que son hallazgos muy significativos y, y muestran, por eso digo, todo ello está ligado a dos temas complementarios también, uno que es el impacto del narcotráfico en el conjunto del conflicto armado y estos diferentes actores armados, pero también de las dinámicas económicas y políticas que están debajo del tema del narcotráfico y ligado a la impunidad como un factor que ha alimentado la persistencia, ¿no? Y la impunidad es, la justicia es el poder judicial ha sido uno de los poderes judiciales más golpeados en el mundo, el colombiano, ¿no? Tanto fiscales, agentes del CTI, y yo trabajando en el exilio me he encontrado con muchos de ellos fuera del país y siempre me pregunté qué país sería Colombia si toda esta gente hubiera seguido haciendo su trabajo, hubiera podido seguir haciendo su trabajo, ¿no? Hubiera sido un país diferente, ¿no? Y creo por eso es un estímulo para la lectura, ¿no? El informe de la comisión obviamente es largo, solamente este capítulo de hallazgos y recomendaciones pues, es una buena condensación de muchas de las cosas que hemos conocido, pero también, como decías, Teo, hay nuevos aprendizajes, nuevas miradas sobre eso que me parece que son muy frescas, relevantes y que ayudan a entender las dinámicas de ese conflicto armado y sobre todo una manera de entender que no lleve a la impotencia, ¿no? Porque a veces uno frente a una situación así dice, bueno, todo es tan complicado, todo es tan complejo que no hay nada que hacer. No, no. O sea, la comisión propone precisamente las recomendaciones, nacen de ese trabajo de los hallazgos, ¿no? De las reflexiones de cuáles son los caminos de salida, ¿no? Porque uno no puede hacer una comisión de la verdad para decir, bueno, esto es lo que pasó, estos son los factores, chao, nos vamos. No, ¿cuál es la salida, no? Y ese es el compromiso también de la comisión para con la sociedad, ¿no? Para con las víctimas y con Colombia entera, también de proponer cuáles son esas salidas que tienen que ser discutidas, tienen que ser, obviamente, matizadas o desarrolladas en otra parte, ¿no? De las discusiones que se tengan que dar, pero yo creo que nacen no de un pensamiento de 10 o 11 comisionados en un determinado momento, o los equipos de trabajo que han ido ayudando, pues sin esos equipos no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Sin otra gente como Teo, como todos los equipos que hemos trabajado en los diferentes temas, que me parece que es algo a reivindicar, porque a veces la comisión se ve solo como los comisionados. No, aquí ha habido mucha gente trabajando, poniendo lo mejor de sí misma para poder sacar adelante este esfuerzo y creo que el resultado es un resultado muy significativo para el país, ¿no? Y este resultado no es un resultado, Sonia, tomando un poco la palabra que decías antes, solamente para el año siguiente, ¿no? O solamente para 2 años siguientes. Este es un resultado para los próximos 20 años.
un informe de una comisión de la verdad tiene que tener la solidez para aguantar el paso del tiempo, ¿no? Tiene que tener la solidez metodológica, la consistencia en las cosas que se dicen. Nosotros no inventamos, no opinamos, ¿no? Cosas según un día nos dio una manera. No, son cosas que están muy estudiadas, consultadas, escuchadas con la gente, que es la fuerza del trabajo de la comisión, es la escucha con las víctimas, esa es la fortaleza que tiene el trabajo de la comisión, y es un trabajo, como te digo, no para el año siguiente, en el que estamos ahora conmemorando, que es un momento para seguir empujando esta agenda, pero esto es un trabajo para los próximos 20 años, ¿no? Y creo que la posibilidad de que todo esto forme parte del currículum también en la universidad, en la difusión, en el diálogo, pues es una herramienta fundamental, ¿no? Para la impunidad termina generando en muchos países, ¿no? En muchas víctimas una impotencia aprendida, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer más que adaptarse al contexto para tratar de sobrevivir, porque no hay nada que hacer. Y creo que el informe de la Comisión muestra que sí hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y que sí hay propuestas, análisis profundos y propuestas muy relevantes para una salida del país, para una Colombia que todos queremos, ¿no? Carlos, muchas gracias, muy amable. Quisiéramos seguir ¿No? dialogando, será en otra oportunidad, porque la última pregunta que te tenía era cómo ves la cosa en perspectiva comparada, pero ya se nos acabó el tiempo, en este ese dilema de justicia, verdad, reparación, sobre todo porque me pareció muy interesante el artículo que escribiste a propósito de Ayotzinapa, ¿no? Allí hay verdad, pero no hay justicia. En Colombia aún queda la tarea de la JEP, ya hicimos la tarea de la verdad histórica y de la memoria histórica, pero ahí estábamos, ahí está la JEP haciendo su tarea de justicia. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Eso es lo que estamos en desarrollo de esa actitud, pero te agradecemos mucho, Carlos. En otra ocasión discutiremos otros temas y esperamos siempre contar con tu concurso y apoyo para este programa. Yo le doy la palabra a Claro que mi sí. colega Sonia. Muchas gracias, Carlos. Feliz noche. Bueno, gracias Sonia y gracias Teo. Y pues cuando quieran continuamos el diálogo y la conversación. Gracias y gracias a los que nos escuchan No, a ti también. muchas Un gracias, abrazo. Carlos, muy amable. Bueno, con este interesante tema, también con este interesante invitado que aportó mucho, ese grano tan grande que le dio a la paz de Colombia, a ese camino para llegar a la paz de Colombia, pues un gran invitado, profe Teófilo, muchas gracias por traerlo aquí a este programa que está pasando el IPASUD. Y bueno, terminamos entonces este programa y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.